En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí una piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importantísimo es este Evangelio. En primer lugar, Jesús empieza haciendo una encuesta. ¿Qué piensa la gente de mí? Y dicen una cosa, dicen otra. No dicen, los discípulos por lo menos no dicen nada malo. Bueno, no dicen que han dicho algo malo de Jesús. Pero luego les pregunta a ellos: bueno, ya, ahora la gente dice esto, lo otro, pero ¿y vosotros qué decís de mí? Y Pedro, haciéndose el portavoz, confiesa, quizá no de una forma súper clara como ocurrirá después de la resurrección, pero confiesa ya la divinidad de Jesús. Y le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El concepto de Hijo de Dios se aplicaba en el Antiguo Testamento de forma excepcional, por ejemplo, a los reyes, pero es distinto. Ya está Pedro anunciando la fe en la divinidad de Cristo. Es por esta fe en la divinidad de Cristo que Jesús le nombra el primero de los apóstoles y le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, toda la primacía de Pedro y de sus sucesores, los papas, está basada en la confesión de la divinidad de Cristo. Eso es lo que hace de Pedro el vicario de Cristo. Sin esa confesión de la divinidad de Cristo, no habría existido en Pedro, por lo menos, quizá lo hubiera designado a Santiago, a Juan, a cualquiera de los otros, no hubiera existido la primacía. Por lo tanto, lo primero y esencial que el Señor le va a confiar a Pedro es que defienda y que confirme en la fe a los otros, en la fe de que Él es Dios. ¿Qué significa que Cristo es Dios? Una vez más hay que decirlo. Significa no solamente algo concerniente a su naturaleza, sino también a su enseñanza. Si Cristo es Dios, su enseñanza es enseñanza de Dios. Si Cristo es Dios, su enseñanza no se puede cambiar. ¿Cómo se atreven tantos a decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo? ¿Y cómo se atreven a hacerlo en los templos, en las iglesias católicas? Que se hagan protestantes, lo han hecho así desde sus orígenes, pero la Iglesia Católica siempre ha dicho: Cristo es Dios, las enseñanzas de Cristo son las enseñanzas de Dios y no se pueden cambiar.
Modificar las enseñanzas de Cristo significa negar su divinidad. Y aquel que niega su divinidad ha dejado de ser no solo católico, sino incluso cristiano. El Papa es el primer garante, el primero, el que tiene la primera y máxima obligación de confesar la divinidad de Cristo y por lo tanto de defender, incluso si hiciera falta con su vida, de defender la integridad del mensaje. Eso han hecho tantos papas de la historia que han muerto mártires. Y luego viene una cosa extraña. Movido por el amor, sin duda que movido por el amor, San Pedro le dice a Jesús que no tiene que ir a Jerusalén a morir crucificado. El Señor ha dicho que va a morir crucificado y después va a resucitar, pero San Pedro se ha quedado en esa idea de que va a morir crucificado. Movido por el amor, no había otro motivo. Le dice, eso no puede pasarte, de ninguna manera. Está actuando por amor, no está actuando por egoísmo o por cualquier otro motivo, está actuando por amor. Tiene una magnífica intención. Y sin embargo Jesús, que acaba de nombrarle minutos antes su sucesor, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque él ha confesado su divinidad, Jesús le llama Satanás. Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. A Pedro le llama Satanás. Al Pedro que acaba de nombrar su sucesor le llama Satanás. ¿Por qué? Lo dice el propio Cristo. Tú piensas como el mundo. Es verdad que los motivos de Pedro eran humanamente muy buenos, pero Jesús dice, tú piensas como el mundo. En el momento en que cualquiera, estamos hablando del máximo San Pedro, cualquiera, deja de pensar como Dios y empieza a pensar como el mundo, es una trampa de Satanás. ¿Cuándo se piensa como el mundo? Cuando intentamos adaptar el mensaje de Jesús a los caprichos, a los intereses, a la moda del mundo. En ese momento, aunque tengamos buena intención, en ese momento nos estamos convirtiendo en un instrumento de Satanás, en una piedra que tropieza. ¿Cuántos lo hacen? No dudo de la buena intención, no dudo de sus buenos sentimientos, de sus buenos deseos, hacer las cosas más fáciles. Pero al final, eso es lo que quería Pedro, hacer las cosas más fáciles. Al final te conviertes en una piedra de tropiezo, es decir, en un amigo, enviado, aliado de Satanás. Tienes que defender la divinidad de Cristo. Si quieres ser Pedro, si quieres ser católico, tienes que defender la divinidad de Cristo. Y tienes que aceptar que no es fácil. Tienes que aceptar que hay cruz. Tienes que aceptar que no siempre puedes decirle al mundo lo que el mundo quiere escuchar. Y que habrá cosas en las que podrás aliviar cualquier problema que haya ahí. Y tendrás que hacerlo, no poner cargas insoportables. Pero que al final hay que abrazar la cruz. Y lo que hay que hacer no es que desaparezca la cruz, sino pedir la fuerza que necesitamos para llevar la cruz. Está tan claro como eso, y lo ha dicho el Señor muchas veces. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día. Pero esto ha sido eliminado. El que quiera ser mi discípulo, dicen, que haga lo que el mundo quiere. Apártate de mí, Satanás, porque tú me haces tropezar. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza para llevar la cruz de cada día, que nos levante con su misericordia si caemos, que no nos permita ni engañarnos ni engañar. Que así sea.